Ahora sí. Bienvenidos todos. No debemos de olvidar que una de las funciones esenciales de la universidad, además de la docencia, es favorecer la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación científica, humanística, social y tecnológica. En la sociedad del conocimiento en la cual estamos en este siglo XXI, la investigación en todas sus modalidades consiste en un proceso ordenado y sistemático de análisis y estudio. Y todo ello implica la aplicación de determinados métodos, el uso de diferentes criterios y el conocimiento de las reglas del juego. Los resultados de la investigación llevan a generar el conocimiento que permite después ser aplicado en beneficio social. Sea pues entonces este seminario el medio para socializar el conocimiento que los expertos invitados generosamente van a compartir en beneficio de, esperemos también, un prolífico trabajo colectivo futuro. Porque la investigación y el conocimiento no tiene sentido en cada uno de nosotros si no es para los demás y por los demás y por una sociedad mejor. Es por ello que les agradecemos su presencia y es por ello que los invitamos a un ejercicio de pensamiento crítico para que podamos no solo consensuar, sino también disentir, sino también opinar, porque solo de esta forma se construye el conocimiento. No tenemos que pensar igual, tenemos que ir hacia un mismo rumbo. Y son estas diferencias, estas convergencias, estas afinidades, las que van a cristalizar intereses de investigación hacia un rumbo o hacia otro. Es entonces que, pues en este momento vamos a dar inicio al seminario de investigación educativa y pues los vamos a estar esperando cada jueves. La doctora Olga Edith Ruiz les va a ir haciendo llegar el programa previo de cada sesión, que pues deben de entender, se va confeccionando de acuerdo a los intereses que vamos observando en ustedes para irlo adaptando a ustedes, ¿sí? La planeación didáctica así es, tiene que irse adaptando a las particularidades de cada grupo. Es entonces que, bueno, durante este mes y el siguiente vamos a estarnos viendo brevemente gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y al tiempo que ustedes se hacen para atender este seminario. Muchas gracias. Les cedo la palabra a la doctora Olga Edith Ruiz para que complemente lo que a mí se me olvidó. Muchísimas gracias, doctora Josefina Cuevas. Solo quiero abordar un pequeño antecedente de lo que es en sí el Seminario de Investigación Educativa, que surge en el año 2018 a través de, ¿cómo son las cosas? A través de una reunión en Hanku que hicimos, porque nos reunimos tanto el cuerpo docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Jalapa, Veracruz, México, como la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, la Dirección General de Docencia, la División de Desarrollo Académico y el Departamento de Investigación de la Universidad de San Carlos. Es así como nos reunimos para analizar, reflexionar y criticar, como lo decía la doctora Cuevas, y es así como surge este espacio del Seminario de Investigación, en el cual hemos desarrollado ya varias actividades. Hemos tenido un foro internacional y subproducto de este foro internacional que se dio el año pasado, en fechas 28 y 29 de mayo del año pasado, hay dos libros que están en proceso de edición. Y en este momento que estamos trabajando este taller, como bien decía la doctora, que es Pensamiento Social, Filosofía y Estadística, en función de la investigación educativa y su publicación. Y en este momento quisiera, por favor, decirle a la licenciada Daniela Gómez que tenga bien y dar lectura a la hoja de vida del maestro José Luis Colorado Hernández, quien tan finamente es quien es el que va a estar a cargo el día de hoy en la primera sesión que tenemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Es un privilegio poder presentar brevemente la hoja de vida del maestro José Luis Colorado Hernández. El maestro Colorado Hernández es licenciado en estadística, posee una especialidad en métodos estadísticos, también cuenta con una maestría en investigación en psicología educativa. Cada una de las titulaciones fueron adquiridas en la Universidad Veracruzana de México. Actualmente es doctorando en educación por el Instituto Veracruzano de Estudios Superiores de Veracruz, México. Posee una larga trayectoria como docente en aplicación de la estadística en investigación en psicología y educación a nivel superior. Se desempeña como académico de la Universidad Veracruzana de México en el área de la estadística aplicada. Ha presentado ponencias en congresos científicos de trabajos de investigación en colaboración. Ha publicado artículos científicos en colaboración. Su área de interés académica es estadística aplicada, particularmente en investigación en psicología y educación. Es un honor tener a tan distinguido profesional en este espacio académico. Maestro, el tiempo es suyo. Muchas gracias, muy amable doctora Daniela. Muchas gracias a todos los coordinadores, a los organizadores de este evento tan interesante, que a mí me parece que es una gran oportunidad de poder, pues en realidad, hacer algo así como que una humilde aportación de los conocimientos y las experiencias que vamos adquiriendo, pues yo creo que todos los que de alguna u otra manera incursionamos en el área de la educación, desde cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a enseñar y después cuando nos decidimos a hacer trabajo de investigación. Quiero agradecer a todos los presentes y en particular a la doctora Josefina, quien amablemente me ha invitado a participar en su sección de esta primera fase, y a la doctora Olga Ruiz, quien amablemente me ha apoyado en la incorporación, en la integración a esta actividad, y a todos los demás compañeros del equipo y a todos los demás compañeros que ahora se encuentran presentes. Lo que vamos a tratar de hacer en estas dos primeras sesiones de esta fase va a ser una presentación desde la perspectiva muy particular de lo que ha sido mi incursión en la investigación educativa, con un inicio en la investigación en psicología aplicada a la educación y muy recientemente ya ampliando, o más bien centrando la atención en el fenómeno educativo, desde los inicios de mi carrera profesional, pero desde la perspectiva de la aplicación de la estadística, que es mi área de formación. El área en psicología educativa y el área de educación son áreas de formación complementaria para mi desempeño profesional, pero pues quiero comunicarles que mi interés primordial es la aplicación de la estadística, la investigación en psicología y en educación. Y entonces, lo que vamos a tratar de hacer es presentar una visión panorámica de lo que algunos autores y muchos documentos que se encuentran en la literatura. Yo no pensé que hubiera tanta interés en esta área tan específica, que es particularmente las consideraciones respecto de la aplicación de la estadística en la investigación educativa de manera muy particular. Uno, cuando trabaja las cuestiones de educación, pues se da cuenta que el área en la cual la estadística se aplica en investigación educativa es un área que dentro de la misma academia de la educación es reconocida como el área cuantitativa, que no por el nombre se aleja, sino que por el contrario enriquece muchísimo la contribución que puede hacer la estadística a la investigación en educación, tomando como base la perspectiva metodológica cuantitativa, que viene a ser, yo siempre le comento a mis compañeros estudiantes y a mis colegas que la liga entre lo que nosotros hacemos de estadística
y la investigación en diferentes disciplinas es justamente la metodología de la investigación. Y entonces creo que ese es como que el justo medio en donde coinciden los intereses de la estadística y de la investigación educativa. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando uno trata de ver qué es lo que hay de estadística en la investigación educativa de manera no específica ni particular, porque de eso se observa claramente cuando uno lee un artículo con orientación cuantitativa, de inmediato uno observa que la estadística está presente en diferentes niveles y en diferente cantidad. Pero definitivamente el área donde uno encuentra la parte más importante, repito, es el área de lo que le llamamos los métodos cuantitativos en la investigación educativa. Por supuesto, se generan áreas muy interesantes que ya son áreas interdisciplinarias, como sería el caso de la psicometría en el área de la psicología. En la educación tenemos un área vasta, muy extensa y muy pujante, que definitivamente se alimenta primordialmente con los aspectos teóricos de la evaluación educativa y con los aspectos metodológicos de la estadística aplicada. Y esa área la conocemos generalmente como el área de medición en educación. Muy bien, entonces voy a tratar de hacer una presentación panorámica y quiero mostrarles ahora lo que... Permítanme un segundo. Quiero mostrarles ahora lo que vamos a presentar. Entonces voy a dar a compartir, maestra. Sí, adelante, puede hacerlo. Sí, muchas gracias. Bueno, la tecnología está haciendo de las suyas, pero ya, aquí estamos. Muy bien, ahora se observa, maestra, el esquema. Sí, se observa, ya la puede poner en pantalla completa. Ok, muchas gracias. No ubico la parte correspondiente para ampliarlo. ¿Me podría indicar, por favor, maestra Josefina, en dónde tengo la opción para ponerlo en pantalla completa? No sé, maestro, porque eso es desde su computadora. Muy bien. Hace un rato Muy bien. usted lo... Pero ahí se alcanza a ver la diapositiva. Perdón, es en la barra de arriba donde dice archivo edición en ver, ahí le pica y ahí le va a aparecer pantalla completa. Ok, entonces voy a dejar de compartir un momentito para poder ver la opción. Un segundo. Claro. Bien, y ahora doy a compartir. Bien, ahí debería de estar, ¿sí? Ya en pantalla completa. Sí. Ok, muchas gracias. Es que la cinta de los controles me estorba, pero bien. Tenemos una tabla con 4 columnas y a color, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Sí. Correcto, muchas gracias. Bien, entonces esta es más o menos la idea de lo que queremos presentar. La idea de presentar un panorama es precisamente hacer una descripción genérica de lo que podemos considerar tres grandes
o tres elementos primordiales de estas dos sesiones. En primer término, vamos a tratar de hacer algún planteamiento conceptual de lo que es la estadística, lo que es la investigación educativa, que será muy conciso porque entiendo estamos entre investigadores educativos, y la participación de la estadística en la investigación educativa, que yo mismo me he sorprendido al revisar la literatura y reflexionar en base a las lecturas. Me parece que la cosa es mucho más amplia de lo que yo me imaginaba, porque uno va considerando los aspectos que la práctica le va proporcionando a uno, pero me parece que la cuestión desde la perspectiva metodológica es mucho más rica. Y por último, hacer algunos comentarios de la experiencia, pero primordialmente recuperados de la literatura, que vuelvo a repetir, parece que sí hay literatura específicamente sobre esta área, según he encontrado, sobre la importancia de la estadística en la investigación educativa de manera puntual. Después haríamos comentarios de manera muy general sobre las diferentes áreas que se consideran ya clásicas en la aplicación de la estadística a la investigación en educación. Y por último, si el tiempo nos lo permite, me gustaría presentar algunos ejemplos prácticos retomados de la literatura para mostrar cómo algunos de estas secciones que presentamos en lo que le llamamos aquí las áreas, hacen evidente la presencia y la relevancia de la aplicación de la estadística en la investigación educativa. Entonces pasamos con la primera parte para esta sesión, que serían los conceptos, y vamos a presentar la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos de considerar como lo que es la estadística? Vamos a retomar las opiniones de algunos autores, y lo que hemos encontrado básicamente son dos niveles de lo que sería la conceptualización. Falta un nivel que por los objetivos de esta plática no lo considero, que sería un tercer nivel que ahora vamos a tratar de ubicar, y explicaremos por qué no está presente. En primer término, tenemos una conceptualización que yo le podríamos llamar tradicional, y que en un momento dado es la forma de decir lo que es la estadística cuando nos enfrentamos por primera vez con ella. Pensemos en estos cursos de bachillerato, de nivel medio superior, de la educación superior en los cursos iniciales, de la formación profesional de nuestros compañeros estudiantes, y en muchas ocasiones en posgrado, cuando las áreas del posgrado no son áreas muy relacionadas con las cuestiones de tipo cuantitativo. Sin embargo, como veremos un poquito más adelante, casi en todas las disciplinas, de hecho en todas las ciencias de tipo factual, pues la estadística nos puede apoyar bastante. Bien, entonces lo primero que vamos a considerar es que la estadística generalmente es referida como una ciencia que tiene por objeto el estudio de métodos y técnicas para el tratamiento de conjuntos de datos. No necesariamente tienen que ser datos numéricos. Los datos son codificaciones que hacemos sobre los referentes empíricos cuando nosotros nos aproximamos a los fenómenos que nos interesan estudiar. Entonces, de alguna manera tenemos que sustraer de la naturaleza, o abstraer, que es yo creo la palabra más apropiada, lo que nos interesa y que está allí en la naturaleza, y lo tenemos que poner bajo nuestras posibilidades de tratamiento, y esos van a ser los datos, van a ser nuestros registros codificados de lo que nuestros medios nos permiten obtener como experiencia a través de observaciones directas o indirectas de los fenómenos que se presentan en la naturaleza, y que por supuesto están bajo estudio por interés particular del programa de investigación. Estas técnicas estadísticas nos van a permitir la descripción de conjuntos de datos, y lo más interesante,
la inferencia sobre conjuntos de datos relativamente grandes y a últimas fechas sumamente grandes. Con los avances de la tecnología, las posibilidades de hacer registros de datos que antes eran ciertamente penosas y costaban muchísimo esfuerzo, ahora afortunadamente te podemos hacer registros en tiempo real de muchísimas cosas. El caso particular de la investigación educativa se puede beneficiar de esto siempre y cuando, como ya es sabido actualmente, utilicemos de manera correcta y apropiada la tecnología que la ciencia pone a disposición para que nosotros podamos implementarla y aplicarla y enriquecer los espacios y los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos. Entonces, ya tenemos registros abundantes de datos de manera automática. Bien, y además, estos métodos que son propuestos, desarrollados por la estadística en particular, son diseñados para aplicarse en múltiples áreas del conocimiento, sobre todo en aquellos campos del saber en donde nos interesa observar de manera, más bien, tratar de explicar los fenómenos que nos interesan de manera cuantitativa. Bien, ahora tratando de centrar la atención en lo que es el campo de estudio que ahora nos interesa, que es la investigación educativa, podríamos decir que la estadística puede ser considerada como un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para el manejo de datos, su ordenación, su presentación, su descripción, su análisis y su interpretación, con el objetivo de contribuir a el estudio, la explicación científica de problemas planteados en el ámbito de la educación. Y por supuesto, a la generación de conocimiento sobre las realidades educativas, de tal manera que estemos en condiciones de proporcionar información para la toma de decisiones a quienes corresponda, desde el profesor que enfrenta su quehacer cotidiano hasta el decisor político y a la mejoría de la práctica desarrollada in situ por nuestros compañeros profesionales de la educación en todos los niveles. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Discúlpenme, pero es que esta tecnología, implementé 2 monitores y en lugar de favorecerme me ha distraído un poco, pero aquí estamos ya. Ahora veamos un concepto un poquito más elaborado que le podemos llamar el concepto de nivel intermedio. Y entonces en este concepto vamos a ver algunas cuestiones que ya empiezan a ser un tantito más interesantes, que trascienden lo que tradicionalmente hemos conceptualizado de la estadística en los niveles iniciales. La estadística, nuevamente decimos, es una ciencia para recopilar e interpretar datos. Pero esto hay que considerar que la hace muy relevante porque casi todo tipo de investigación científica pues tiene que ver con datos, sobre todo, repito, en las ciencias factuales. Además, en la práctica, la mayoría de los datos científicos implican cierto grado de imprecisión o incertidumbre, que es lo que precisamente nos permite analizar la estadística, la variación de los datos. Y una consecuencia de esto es que de los datos de experimentos y estudios observacionales que ya se tienen, no se puede predecir con exactitud los resultados de un próximo estudio. Tratar con esta situación de incertidumbre es, digamos, que el objeto primordial de la estadística. La estadística, entonces, su objeto de investigación no son los datos, no son los grupos de datos, sino la variación de los datos de tal manera que podamos obtener la información que está allí oculta por esos niveles y esos diferentes grados de variación. Pero se distingue muy claramente del método matemático porque el método matemático es deductivo.
¿sí? La estadística es una rama de las matemáticas, pero la estadística, cuando se aplica, es de naturaleza inferencial. Algunos decimos en ocasiones que es inductiva porque va de lo particular a lo general. La matemática deriva lógicamente consecuencias en base a suposiciones previas establecidas y encuentra resultados muy generales, muy exactos, porque son derivados de manera lógica. Sin embargo, el método estadístico, al aplicarse sobre las disciplinas en las cuales actúa, nos permite generar a partir de la evidencia empírica en forma de datos respuestas a preguntas de fenómenos y relaciones entre variables de leyes que pudieran estar subyacentes al fenómeno y a lo que nosotros podemos observar. Entonces, la estadística es un tanto una herramienta que nos permite extraer conocimiento cuando el conocimiento no es evidente. La imprecisión o la incertidumbre, ¿verdad?, de estos fenómenos se ve reflejada en los datos y entonces la estadística realiza allí su proceso inferencial de tal manera que nosotros podemos hacer inferencias con partes limitadas de información que generalmente en la estadística es conocido como la muestra, como la información muestral, sobre inferencias sobre la población en general. Bien. En algunas ocasiones, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos de experimentación o observación al tratar de aproximarnos a la realidad genera la variación que nosotros observamos. Entonces hay cuestiones que debemos de considerar en cuanto a la variación natural y a la variación que nosotros, a la cual nosotros estamos sujetos porque las aproximaciones que hacemos a las características de los fenómenos no son precisas y entonces tenemos que considerar dos tipos de variaciones. A una le vamos a considerar como la variación natural del fenómeno que en la naturaleza existe y a otra le vamos a considerar como la medición, perdón, como el error de medición o el error de aproximación a esa realidad que estamos interesados en estudiar. Muy bien. Pues casi toda la ciencia, ¿verdad? Toda la ciencia fáctica adolece de esta situación. Es sumamente difícil que nosotros podamos decir que hemos hecho una observación de lo que sucede en la naturaleza. Amén de que muchos de los conceptos que se estudian en las diferentes disciplinas científicas no son, de hecho son construcciones teóricas de los teóricos de las disciplinas. Y entonces la estadística, en su gran capacidad que tiene por representar a través de modelos estadísticos la variación y las relaciones de las variables, asumiendo ese grado de variación y explicándolo, nos permite hacer una aproximación mucho más clara de lo que el investigador puede observar a simple vista. Muy bien. Todas las disciplinas tienen esa característica y por eso la estadística resulta ser sumamente interesante de considerar en cuanto a las aplicaciones. Por supuesto, dentro de cada una de las disciplinas, los enfoques teóricos generan enfoques metodológicos y esos enfoques metodológicos son los que rigen dentro de la disciplina. La estadística entra como una herramienta auxiliar. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en esta vamos a seguir comentando al respecto. La mayoría de los tratamientos formales de la estadística, esto ya es dentro del desarrollo de los métodos estadísticos, generalmente requiere de aspectos teóricos de la matemática y de la probabilidad.
Esto es inherente porque la estadística es una rama de las matemáticas con una parte aplicada, pero aún dentro del desarrollo matemático. Cuando la matemática hace su trabajo en los principios estadísticos y genera técnicas y métodos que pone a disposición de la comunidad científica, en ese momento los métodos estadísticos se desligan de la necesidad de que el que los aplica tenga que ser matemático o tenga que tener una formación muy fuerte. Entonces, de esta manera nosotros dividimos la parte teórica de la estadística, que es matemática, basada primordialmente en los conceptos de probabilidad, y por otro lado, los aspectos de la aplicación, y nosotros a eso los denominamos los métodos estadísticos. Esos métodos estadísticos son sumamente accesibles a los investigadores de cualquier disciplina. Por supuesto, hay que conocer algunos principios, tener una idea clara de cuáles son los conceptos, digamos, elementales de probabilidad y cómo se aplican en los métodos estadísticos, pero no para el desarrollo de nuevos métodos, sino para una buena comprensión que lleve a una buena aplicación de los métodos estadísticos ya revisados, ya propuestos por la teoría estadística. Entonces, en este sentido, los cursos y la formación que se puede establecer en estudiantes aún de licenciatura, por supuesto de posgrado, y en investigadores científicos, pueden muy bien ser conocimientos a nivel metodológico que enriquecen la práctica. Y esto se da en casi la mayoría de los estudios de posgrado, y en los niveles de licenciatura tenemos cursos que son cursos de métodos estadísticos, cursos de servicio para los usuarios de la estadística. Si mezclamos los aspectos teóricos de los cursos formales para estadísticos con los conceptos metodológicos y se los exponemos a una persona que aborda la temática de la estadística desde la perspectiva metodológica, le complicamos la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es distinguir muy claramente la teoría es para los estadísticos y para los que hacen estadística, que eso es matemáticas, pero para los científicos de otras disciplinas, la entrada debe de ser el nivel metodológico. Este enfoque metodológico se debe de caracterizar porque debe de enfatizar los conceptos estadísticos. A esto le empezamos a llamar estadística conceptual. No excluimos las fórmulas porque son sumamente necesarias, pero tampoco exigimos que el metodólogo que va a aprender estadística lo haga de manera, llamémosle, profunda. Después, los métodos estadísticos se deben de vincular de manera inmediata con el método científico. Esa es una parte sumamente importante. La metodología definitivamente es la que rige, la metodología en particular de la disciplina, y la estadística tiene que entrar a colaborar con la metodología de la investigación. Por supuesto, se pueden generar nuevos métodos dentro de las diferentes disciplinas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tengo abierto, porque a veces tengo problemas de comunicación, pero tengo abierto el chat del WhatsApp por si hay algún problema de audio. Disculpen la interrupción, pero es que me estaba sonando insistentemente y dije, a lo mejor no tengo audio. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, este enfoque metodológico nos va a permitir mostrar a lo que podemos considerar como los estadísticos, a los usuarios de la estadística, que pueden ser estadísticos aplicados, pero primordialmente son metodólogos o investigadores con fuerte interés en las partes cuantitativas. Debemos demostrarle el pensamiento estadístico como el elemento primordial en su formación.
Permítame un segundo, necesito conectar ya. Correcto, ahora... Otro aspecto que tenemos que considerar es que la estadística tiene que participar, y esto ya nos va adentrando un poquito en la siguiente conceptualización, en los diseños de los estudios, ya sean experimentales o observacionales, desde el momento en que al estudiante o a la persona que va a desarrollar competencia en la aplicación de la estadística desde la perspectiva metodológica inicia su formación, debemos de participarle que el diseño estadístico forma parte del diseño de la investigación. Y por supuesto, hasta llegar a la interpretación de los resultados, pero eso lo abordamos con un poquito más de detalle más adelante. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Correcto. Muy bien. Y entonces, lo que podemos considerar en resumen de los anteriores comentarios es que el concepto intermedio de estadística va a considerar que además de que podemos organizar, ordenar, representar, resumir resultados para su análisis o datos para su análisis, ahora tenemos que incorporar toda esa gama de posibilidades que tiene la estadística en la parte del diseño para poder explicar más adelante los aspectos de la incertidumbre representada en la variación de los datos. Y ahí es donde la estadística hace su mejor esfuerzo. El siguiente nivel de conceptualización sería el nivel que estaría dentro de la teoría estadística y sería un nivel matemático. Por lo que acabamos de comentar, esos aspectos los podemos compartir, por supuesto, con personas que estén interesadas, pero parece ser que esto, en lugar de enriquecer, complica un poco, porque en el momento en que nosotros le tratamos de explicar a alguien alguna cuestión que está en un nivel en el cual por su formación no lo requiere, pues obviamente lo vamos a confundir. Entonces la idea es, bien, si alguien quiere formarse teóricamente en medición educativa, en evaluación educativa, en el aspecto cuantitativo, correcto, abordará la temática correspondiente en su momento, pero a los que vamos a hacer aplicación de la estadística, vamos a utilizar el enfoque metodológico. Por eso los cursos son generalmente de metodología. Muy bien. Vamos ahora a pasar al concepto de investigación educativa. Como les comentaba hace un momento, lo vamos a hacer de manera muy concisa porque de esto, pues ya o bien lo manejamos aquí todos, o más bien ustedes lo manejarían muchísimo mejor que yo, y pues a lo mejor al final me pueden retroalimentar de manera más específica, más adecuada. Pero me atrevo a retomar aquí a dos autores que dan sus correspondientes conceptualizaciones de lo que es la investigación educativa. El primer autor nos dice que la investigación educativa es el proceso de construcción, explicación y comprensión del fenómeno educativo, del cual se genera la producción de conocimientos que permiten llegar a nuevas concepciones y significados en la resolución de problemas educativos que transcurren influenciados por diversos factores de los que pueden añadirse, que además acrecientan la complejidad del fenómeno. Bien, esta definición me parece bastante completa y bueno, hay que estar preparado para comprenderla. A mí me cuesta un poquito de trabajo porque, les repito, mi formación no es teórica en educación, es complementaria, pero me parece sumamente interesante. El segundo autor menciona que a través de la investigación científica, los ejecutores esperan obtener información precisa y confiable sobre temas y problemas importantes que enfrentan a la comunidad educativa. Por tanto, la investigación educativa científica se define como la aplicación de métodos y técnicas sistemáticas que ayudan a los investigadores y profesionales a comprender y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que esos dos conceptos son bien claros y, si me lo permiten, pasaremos ahora a la parte correspondiente a lo que sería la participación de la estadística en
el proceso de la investigación educativa. Y aquí es donde se ponen interesantes las cosas. Esas flechitas que ven ustedes ahí han sido una sorpresa para mí. Ahora vamos a tratar de explicar en dónde la estadística participa y participa de manera importante. Y les debo confesar que yo pensaba, me atrevo a imaginar que muchos otros compartían esa idea de que la estadística estaba por aquí, en la parte metodológica y en la parte particular del análisis de los datos, ¿verdad? Bueno, pero ahora lo vamos a presentar aquí en este esquema y vamos a presentar un poquito más adelante las diferentes perspectivas de diferentes autores que nos permiten corroborar esto que les presento ahora aquí, que lo he elaborado después de haber leído a aquellos autores. El esquema de base fue tomado de un libro de investigación educativa, en donde presenta el proceso de investigación de manera esquemática. Como todos sabemos, hay que identificar un problema general de investigación, a veces se le llama situación problemática, para asociarlo de manera directa con los aspectos sociales. Después tendremos que hacer una revisión de la bibliografía. Más adelante empezamos a hacer el trabajo de la identificación específica de lo que tenemos que indagar y pasamos después a seleccionar un problema, a establecer la pregunta de investigación, las hipótesis de investigación y demás. Pasamos al diseño y a la metodología. Después diseñado, la implementamos, recogemos datos, pasamos a analizar y a presentar los datos, tablas estadísticas, diagramas, interpretación de los datos y los resultados finales. Muy bien. Permítame un segundito, voy a... Tantito porque se empieza a calorar aquí mi espacio. Ahora todos que estamos bien cómodos en casa podemos tener muchísimas buenas condiciones de trabajo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que la estadística está presente en cada uno de una de estas partes? Bueno, definitivamente desde la misma identificación del problema, podemos considerar que no hay forma de soslayar la participación de la estadística desde el principio. Lo que vamos a hacer es considerar que en cada una de estas partes, conforme nos lo indiquen los escritores de los siguientes artículos, en cada uno de estos lugares donde hay una flechita, en cada uno de estos lugares vamos a evidenciar la presencia de la estadística. ¿Me permiten un segundito, por favor? Es algo... Disculpen que los interrumpa tantito. En un momento estoy con ustedes. Perdón. Oh. ¿Sigue? ¿Dónde está?
Sí, por favor. Sí, es que realmente estoy ocupado y no puedo atender. No, no es mío el vehículo, señor. No. Sí, estoy a su sombra. Gracias. Por favor, si vienen, llenan los pases. Las llaves están en la mesa. Sí, pero no es el futuro. No es el cargo de nosotros. En un momento estoy con ustedes, por favor, disculpen. Sí, está bien, gracias. Disculpen, por favor, pero hubo un pequeño percance aquí adelantito y es un vehículo similar. Bien, entonces, ¿sí estamos en línea? ¿Sí? Claro. Y sí lo Gracias, escuchamos. disculpen, les ruego me disculpen, por favor. No tenga pena, Bien. profesor. Gracias. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es considerar los casos particulares de los autores que nos indiquen al respecto. Entonces, ponemos la siguiente diapositiva. Y entonces vamos a tratar de explicar con cierto detalle cuáles son las razones por las cuales la estadística participa en cada uno de estos lugares. Entonces, nuevamente les comento, al final vienen todas las referencias, les comento que estamos presentando, voy a cambiar de silla porque esta me queda muy alta. Ahora estoy. Estamos presentando las expresiones de algunos investigadores que nos participan, pues, de sus reflexiones. Entonces, habitualmente, la estadística se considera como una herramienta de trabajo útil en la investigación educativa, en la medida en que ofrece técnicas y procedimientos que pueden ser aplicados en la etapa del análisis de datos.
En la parte del planteamiento del problema y la formulación de las hipótesis, la formulación del problema determina en buena medida el tipo de datos que es necesario recoger, las técnicas de obtención de los datos adecuadas para ellas y los procedimientos estadísticos que se utilizan en el análisis. Por otro lado, las características que debe de poseer cualquier problema de investigación se encuentra en su posibilidad de ser resuelto. Este aspecto solo se puede considerar en muchas ocasiones, sobre todo en los estudios de tipo cuantitativo, si contamos con técnicas estadísticas adecuadas programadas desde el diseño de la investigación. Por otro lado, el trabajo propio de la investigación, conforme a los cánones de la metodología general de la investigación, pues nos indica que debemos de considerar siempre la coherencia entre la teoría, la hipótesis y el análisis que se realice, dentro del cual participa la estadística para analizar los datos. Muy bien. En este sentido, en el contexto de la investigación cuantitativa, la hipótesis estadística generalmente se espera, se pueda expresar en términos estadísticos y además se puedan aplicar las correspondientes técnicas de análisis de datos. Entonces, por ahí ya vamos viendo cómo es que la estadística tiene su gran participación en todos los niveles y volvemos a insistir en la parte correspondiente al diseño de la investigación. Muy bien. Retomando algunos otros autores, como el caso particular de Kerlinger, que es muy conocido para todos los que hacemos investigación en educación, el principio estadístico en el que descansa el diseño es maximizar la varianza sistemática, regular la varianza sistemática extraña debida a las variables de confusión y minimizar la varianza del error. Como verán, desde la perspectiva de Kerlinger, ya es un poquito más técnica, nos está recomendando que debemos de considerar los grados de variación en diferentes componentes. De esta manera, pues ya algunos estarán pensando en la modelación estadística, en los análisis de varianza, los modelos de regresión y algunas otras cosas más. Bien, las técnicas estadísticas se constituyen, ¿verdad?, como una parte que debemos de considerar en el diseño del experimento o en el diseño del estudio observacional de que se trate. Y esto está pensado desde el principio del diseño para permitir el análisis de los datos desde la perspectiva de que hayamos propuesto en el diseño. Entonces, la estadística va a estar presente en el diseño, inclusive en la parte del proceso de la selección de los sujetos y en todas las diferentes otras partes relacionadas con la aparición de los datos, pero tenemos que hacerlo previamente desde la consideración del diseño. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, maestro, vamos bien. ¿Qué tiempo nos queda? Perdón. Una hora más o menos. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo más rápido, porque todavía tenemos algunas cuestiones que considerar y quería escuchar también sus comentarios. Bien. Bien, entonces, en la parte del análisis de los datos, bueno, ahí no hay mucho que decir. La estadística es, por excelencia, la herramienta para analizar los datos y generar la información que nos permita realizar conclusiones. Muy bien. La obtención de las conclusiones. Aquí los autores refieren a Siegel, que es muy conocido en la investigación en educación, quien afirma que la estadística nos proporciona herramientas que formalizan y uniforman nuestros procedimientos para la obtención de las conclusiones.
De alguna forma, las conclusiones están predeterminadas por el tipo de técnicas estadísticas que utilicemos y la presentación de las conclusiones, así como de todo el proceso de investigación, debe de contar con la inclusión de los resultados estadísticos. La utilización de diferentes técnicas estadísticas y la intención posterior de comunicar los resultados, pues de manera inherente, hacen que la estadística siga estando presente aún en esos niveles. Por supuesto, recuerden que estamos pensando en la estadística de tipo, en los estudios de tipo cualitativo. Muy bien. Y entonces, con todo esto que hemos estado comentando, ya podemos ir concluyendo, ¿verdad?, de manera firme que sí, efectivamente, la estadística se encuentra presente en todos y cada uno de esos elementos. Por supuesto, los aspectos de los diseños experimentales estadísticos, los modelos de regresión y la gran diversidad de técnicas estadísticas que vamos a comentar en la próxima sesión, definitivamente son muy importantes. Entonces, por lo pronto, esto es lo que les voy a comentar al respecto. Aquí están las referencias y me gustaría escuchar algunos comentarios porque entiendo que una cuestión muy importante de este seminario es hacer como que una evaluación, no sé si ahora o posteriormente, de las situaciones relacionadas a los procesos de investigación educativo que se hacen en cada una de las instancias participantes. Entonces, por ahora esto es lo que quería presentarles. Muchas gracias por su atención. Estaríamos ahora en una fase de comentarios por parte de los coordinadores y los compañeros asistentes. Entonces, gracias al maestro Colorado Hernández, ahora se abre un espacio de algunos comentarios que tengan con respecto a lo que el maestro ha proporcionado en su disertación. Si ustedes tienen algunos comentarios o quieren preguntarle algo al maestro, por favor, lo pueden hacer. Aquí nos dice el profesor Hugo Hidalgo que lo felicita, maestro, por su metódica presentación. Si alguien más quiere comentar algo, por favor. Hola, Olga, Sí, buenos días. Por favor, doctora. Buenos días. Yo soy la doctora Ana Fernández. Bueno, quiero felicitar al maestro Colorado por su excelente presentación. Realmente este campo de la estadística pues nos permite llegar a resultados que a veces los investigadores pues no podemos tal vez imaginar a lo que pudiéramos obtener, ¿no? Pero en ese sentido, para quienes no tenemos una experiencia en cuanto al uso de la estadística como tal, ¿qué nos recomienda utilizar o qué método sería tal vez simplificado o práctico para quienes estamos investigando cuestiones educativas y no tenemos esa experiencia como tal? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy oportuna y viene a colación con el planteamiento que hemos realizado. O sea, el aspecto de la metodología estadística aplicada a la investigación educativa, vista como un método, como una cuestión aplicada, tiene la posibilidad de poder aplicar todos los diferentes técnicas que ya están establecidas en la estadística, sobre todo ahora con la parte de la tecnología.
de la computación, el software, los paquetes estadísticos. Sin embargo, sí, definitivamente hay que revisar los aspectos metodológicos. Por supuesto, de inmediato toda la estadística descriptiva puede ser aplicada. Eso es de inmediato, ¿verdad? Después, los conceptos básicos de pruebas de hipótesis sobre un solo parámetro, sobre la comparación de dos grupos, las sumamente socorridas técnicas de estadística no paramétrica, las pruebas de independencia, de homogeneidad, todas estas estadísticas que son clásicas en los cursos y en la aplicación de la estadística en estudios educativos, también son inmediatas de aplicar. Los conceptos que hay que considerar al respecto son relativamente accesibles para poderlos implementar de manera segura, como muchas otras herramientas y recursos tecnológicos que ofrece la disciplina metodológica. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué podemos aplicar? Todo lo que pudiéramos llamarle los métodos estadísticos que vienen descritos en los cursos de métodos estadísticos, en los cursos de metodología, en los libros de metodología. ¿Qué necesitamos estudiar? Nada más lo que está descrito allí. Y sí, tal vez un poquito de cuestiones conceptuales de los principios de los procesos inferenciales estadísticos, estimación y prueba de hipótesis. Pero piensen en modelos de regresión, análisis de varianza, inclusive técnicas multivariadas que son sumamente socorridas en la investigación educativa, se pueden aplicar de manera inmediata. Mucho ayudan los paquetes estadísticos, como sería el caso particular del SPSS, por ejemplo. No sé si con esto contestamos la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, maestra, muy amable. Gracias. Adelante, ¿no se escucha, maestra? Olga, no te escuchas. Perdón, si alguien tiene algún comentario con respecto a alguna experiencia que haya tenido en investigación, creo yo que esta es la posibilidad de poder planteársela al maestro. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buen día. Doctor Colorado, más que todo tal vez no es pregunta, pero ¿qué sugeriría usted o cómo es que alguien se hace fanático, así como del Real Madrid o como del Cruz Azul, en el tema de estadística? Les comento que nos ha costado mucho que los alumnos logren, bueno, no solo los alumnos, hasta profesores, comprender que en toda investigación debe ir inmersa la parte estadística, aun sea una investigación de orden social o cualitativa. Entonces, he tenido la suerte de dar estadística muy, muy básica, descriptiva, y la verdad le quisiera preguntar cuál sería para usted un tip, algo así como mencionó la colega que preguntó antes, claro, que pudiera hacer que el alumno sienta la estadística como algo interesante, como algo que le llame la atención. Tal vez si usted pudiera comentar. claro. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que eso se puede lograr a través de la aplicación en ejemplos prácticos aún dentro de la escuela. No sé si tengan un poco de información respecto a esto que le llaman el aula intercambiada, en la cual en las sesiones de clases lo que se hace es hacer los trabajos, las aplicaciones prácticas y encargarle al estudiante que haga las lecturas correspondientes de los aspectos teóricos. Entonces, eso es una buena forma de hacer un ajuste en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite hacer la aplicación práctica grupal en presencia del profesor y del estudiante, bueno, ahora a través del internet, y esto yo creo que puede coadyuvar mucho. Por supuesto, permítanme un segundo.
Oh, disculpe, por favor, no hay problema. Lo que pasa es que tengo una hernia hiatal y entonces cuando permanezco mucho tiempo sentado tengo regurgitaciones, pero estoy bien, ¿eh? No se preocupen, por favor. Entonces Muy bien, decíamos profesor. que, sí, por favor, no se preocupen, esto es para mí es habitual. El asunto es de que si nosotros hacemos cuestiones prácticas a vista del estudiante y hacemos ilustraciones, no de pizarrón, sino ilustraciones que tomemos de la aplicación real y práctica de la estadística, eso nos puede ayudar bastante. Eso podría ser de mucha utilidad, maestra. Muy bien, gracias, maestro. Sí, sí, Dentro del chat, maestro, hay otra pregunta del profesor Marco de León, que sí. dice, ¿cuándo se requiere de estadísticas poblacionales? Si no hubiesen recientes, ¿con cuánto tiempo de antigüedad se consideran válidas para su uso? Como para definir comportamientos poblacionales como la migración, etcétera. Por favor. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, si los datos son históricos, pues como tales, ¿no? Como referencia histórica. Generalmente necesitamos estadísticas frescas, ¿no? Ahora, cuando son estadísticas poblacionales, generalmente tenemos los resultados de los censos y entonces en ocasiones los datos de los censos pudieran ser demasiados espaciados, pero a veces no tenemos más que eso, ¿no? Sobre todo en estudios de tipo social y de tipo económico, a veces trabajamos con los datos de los censos anteriores, ¿no? De eso no nos podemos escapar, pero ahí es donde la estadística puede ser de mucha utilidad. Se pueden hacer estudios muestrales que nos permitan tener buenas estimaciones de los parámetros que nos interesan, pero generalmente son estudios que se tienen que hacer de manera institucional, porque son estudios de gran cobertura, ¿no? Pero sí, las estadísticas oficiales, pues, nos proporcionan muchos indicadores de ese tipo. ¿Sí? A ver si con eso pudiéramos aportar al compañero. Bien, bien, gracias, maestro. Sí, a sus órdenes. También la ingeniera Mercedes Roquel nos dice aquí que si usted puede recomendarle alguna bibliografía para iniciar una investigación educativa. Para investigación educativa, bueno, en el proceso de investigación educativa, lo más apropiado es la literatura sobre el problema, ¿no? Sobre el tema. O sea, hacer una indagación, ahora en Internet podemos hacerlo muy fácilmente, de algunos artículos que pudieran estar directamente relacionados con nuestro problema de investigación.
Pero considerando los aspectos metodológicos de la investigación educativa, hay muchos libros, ¿verdad? Le podemos enviar posteriormente algunos títulos de libros que tratan la temática de manera sumamente extensa. Al final de estas diapositivas que les voy a enviar, viene una lista dentro de la cual aparecen al menos 2 libros sobre esto. Pero sí, efectivamente, hay libros sobre investigación educativa, así se llama, investigación educativa, investigación en educación, y son libros tradicionalmente utilizados en los cursos de posgrado de investigación en educación. Pero sí, efectivamente, sí es muy recomendable leer esos libros. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Sus Si órdenes. alguien más quiere hacer algún comentario, lo que les decía anteriormente, tal vez con la experiencia que algunos tendrán de investigaciones anteriores, si quisieran hacerle algún comentario al profesor, ¿podrían hacerlo en este momento? Sí, yo tengo un comentario. Gracias, maestro Orlando, por favor. Sí, con relación a los programas estadísticos que normalmente solemos utilizar para hacer nuestras investigaciones, que no necesariamente debemos entender al 100% las fórmulas estadísticas que estamos aplicando. Si tuviera algún comentario con relación a eso, que el programa estadístico computacional nos facilita la estadística, aunque no necesariamente manejemos al 100% las fórmulas que estamos aplicando. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, es muy importante que lo podamos ver a nivel de método con mucho cuidado. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de consultar con una persona que maneje los métodos estadísticos. Eso es muy útil, ¿no? Si no tenemos al alcance de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, el método, entonces podemos recurrir a personas que sí lo manejen, ¿no? Y entonces ahora la comunicación nos permite ponernos de inmediato en contacto con las personas que vienen, que generalmente nosotros utilizamos algunos referentes de literatura, ¿verdad? En donde ellos hacen ese tipo de aplicaciones. Todos podemos poner en contacto con ellos para poder hacer la aplicación correspondiente, ¿no? Esa es una forma. La otra forma, pues, es dedicarse de lleno a la cuestión de la estadística, aún en el caso particular de los modelos específicos que se pretenden estudiar o aplicar, perdón. Pero sí es importante tener un conocimiento a nivel metodológico. Doctor. Sí. Sí, dos cositas ahí. Uno, pues un comentario a lo que mencionaba el colega anterior. Sí. Creo que las herramientas como ese programa SPS son interesantes, pero me voy por la idea que uno debe de comprender qué está pasando. O sea, debe de entrar al fondo de cómo funciona, por ejemplo, la varianza, la moda, la mediana, por mencionar 3 elementos. Esa es mi opinión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está dando matemática y conoce a profundidad el teorema fundamental del álgebra o cuestiones básicas, se le hace más fácil comprender la matemática. La pregunta hacia usted, doctor Colorado, es, ¿qué tanto si usted qué tantos artículos sobre el tema de estos estudios de educación no se han podido publicar por no llevar una buena parte de estadística en su análisis? Y si realmente esa parte es definitivamente importante a la hora de presentar el artículo. Sí. Gracias. Sí, efectivamente, algunos editores son muy exigentes en ese sentido y requieren de algunas cuestiones bien específicas como requisito para poder admitir los documentos, inclusive para revisarlos. Pero, pues al respecto yo creo que la misma recomendación, buscar la colaboración
con personas que manejen los métodos estadísticos para poder implementar las técnicas de análisis, ¿no? Ahora que con esta propuesta que hacemos de que desde el diseño de la investigación tomemos en cuenta la estadística, creo que va a ser muy sano, ¿no? Si cuando nosotros programemos un trabajo de investigación, lo hacemos pensando en que vamos a concluir en base a una aplicación de la estadística, pues más vale que diseñemos desde el principio pensando en la técnica de análisis estadístico que vamos a utilizar. Entonces, eso puede ser. Ahora, nuevamente, veamos las referencias de los artículos relacionados con lo que nosotros estamos haciendo y repliquemos el método o la técnica estadística que allí presentan los autores. Esa puede ser, ¿no? Una forma inmediata. Ahora, no sabemos aplicar ese método, buscamos a una persona que lo sepa usar, ¿no? Sí, gracias, maestro. No Sí. sé si tiene la... Sí, por favor, doctor Ríos. Muchas gracias. Felicitaciones, maestro, por la conferencia. Yo quería preguntarle acerca del uso de herramientas estadísticas un poco más complicadas. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el uso de la teoría de respuesta al ítem y si es de utilidad, si se usa frecuentemente en investigación educativa? Sí, sí, definitivamente se puede hacer aplicaciones en diferentes contextos, ¿no? En particular se utiliza para la evaluación de instrumentos de medición. Para eso ha sido diseñada la teoría de respuesta al ítem, específicamente para eso es. Tiene de subyacente un tipo de modelos que se llaman modelos de regresión con variable respuesta categórica. Caso particular, el modelo de regresión logística, los modelos de variable respuesta Poisson y algunos otros. Pero el caso particular de aplicarlo en el área de la educación, evidentemente, es sumamente útil, ¿no? Muy, muy útil. Ahora tenemos muchos recursos computacionales para hacerlo. Y bueno, lo más recomendable es allegarse de un buen libro de teoría de respuesta al ítem para poder ver sobre qué es la temática y tratar de verlo desde la perspectiva metodológica para poder tratarlo de implementar, ¿no? Por supuesto, la asesoría siempre va a ser sumamente útil, ¿no? Pero sí, efectivamente, son tipos de modelos sofisticados, igual los modelos multiniveles, modelos jerárquicos, los modelos de ecuaciones estructurales, el conocidísimo análisis de factores, el exploratorio, el comprobatorio. Sí, tenemos una gran cantidad de, digamos, métodos estadísticos, llamémosles intermedios, ¿no? Que no por ser no aplicables todavía o no aplicados de manera generalizada son mucho más complicados, no en lo absoluto. Hay muchos elementos tecnológicos y metodológicos que nos permiten hacer las aplicaciones de manera inmediata. Por supuesto, la primera vez nos puede desconcertar, pero en la medida que vayamos avanzando, aplicándolo, en esa medida vamos desarrollando los conocimientos metodológicos y las competencias que se requieren para hacer el análisis y la interpretación de los resultados. Pero sí, efectivamente, esa es un área muy interesante, la modelación estadística. Muchas gracias. Sí, a sus órdenes, doctor maestro. No sé si alguno más de los participantes quiere compartir alguna experiencia o alguna pregunta, por favor. Y si me lo permiten. Sí, por favor. Adelante. Y sí, bueno, para empezar, muchas gracias, maestro Colorado, por compartir su experiencia y sobre todo en el campo de la investigación educativa, que en ocasiones también involucra grupos relativamente pequeños de estudiantes. Entonces, eso pues me lleva a una pregunta, y por lo que usted mencionaba de todos los puntos en el diseño de una investigación donde puede tener esta aplicación la estadística, que va desde el diseño, el planteamiento del problema, las preguntas, diseño metodológico de una investigación, y al tener grupos
pequeños, a veces la decisión es si va a ser un enfoque cuantitativo o cualitativo, y eso pues puede llevar a una muestra de tipo ya sea cuantitativo o cualitativo. Entonces, en esa decisión y en esa aproximación, cuando hay que calcular una muestra, tal vez se nos puede ampliar un poquito esos criterios, digamos, pues ya sea para una muestra cuantitativa o cualitativa. Sí, definitivamente los dos enfoques metodológicos se pueden beneficiar de las técnicas estadísticas. De hecho, hay algunas metodologías particulares cualitativas, como el caso de las representaciones sociales, que utilizan técnicas estadísticas como las que mencionaba el compañero que previamente comentaba, que son intermedias, ¿no? En este caso, el análisis de correspondencias. Pero ahora para el caso de pocos datos, pues tendríamos las estadísticas, los métodos no paramétricos y algo que se conoce como pruebas inferenciales exactas, que están basadas en cómputo intensivo, pero que son ya muy conocidas e implementadas en la mayoría de los paquetes estadísticos. Se llaman pruebas exactas basadas en permutaciones. Muchas gracias, profesor. Sí, a sus órdenes, maestro. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Entonces creo yo que daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Solamente les quiero comentar que este es un taller, por eso hacemos este intercambio de comentarios, experiencias, dudas que ustedes tengan con respecto al trabajo que hayan realizado de investigación. Les comento que el taller va a tener una duración de 2 meses, que es todo este mes de junio y julio, los días jueves de 9:30 a 11:30 para Guatemala y de 10:30 a 12:30 para México. Entonces, por favor, no sé si ustedes en el momento de entrar a la sesión se inscribieron y dejaron ahí también su dirección electrónica. Esto es en función de enviarles la presentación del profesor y las siguientes presentaciones. Y agradecerles que hayan dado respuesta a la convocatoria que se hizo para este taller. No sé si alguno de mis compañeros que conforman la coordinación del seminario de educación quiere agregar algo más, o por favor. Yo quisiera comentar, si me permite, doctora. Con mucho gusto, doctora. Gracias. Que indudablemente estos conocimientos de estadística nos resultan muy complejos pues a quienes tenemos una formación disciplinar en la que, como arquitectura o diseño gráfico, en las que el aspecto cuantitativo no ha sido el que ha predominado en nuestra formación, en la que un pensamiento más heurístico, más creativo es el que siempre se ha enfatizado. Entonces, de pronto es complejo entrar a estos ámbitos, pero si queremos publicar, si queremos socializar, compartir el conocimiento que estamos generando en nuestras investigaciones, o si de entrada queremos hacer investigación, si es necesario adquirir este conocimiento e irlo perfeccionando, porque indudablemente está vinculado a la formalidad de las investigaciones que se requieren hoy en día. Entonces, pues bueno, creo que tenemos una semana de reflexión de aquí a la próxima semana que vamos a ver al maestro José Luis, para que si alguien tiene en proceso alguna investigación, porque es un taller, si alguien tiene alguna duda en específico, podamos aprovechar la experiencia y conocimiento del maestro José Luis para poder retroalimentar nuestro trabajo. Porque pues la idea
original es que nosotros podamos enriquecer nuestro hacer a partir de lo que los expertos nos están compartiendo. Entonces, pues queda abierta la invitación para que revisemos eso que estamos haciendo, eso que estamos desarrollando o lo que queremos desarrollar y podamos vernos beneficiados con la presencia del maestro José Luis, porque indudablemente la interdisciplina siempre enriquece, siempre ayuda y fortalece nuestro trabajo, ¿no? El de cualquiera. Gracias. Sí, gracias, doctora. Sí, dando seguimiento a lo que comentaba la doctora, yo creo que es importante recalcar que esto es un taller y por eso se están llevando en una serie de sesiones, como les dije, van a ser 4 sesiones en el mes de junio, que son los días jueves, y 4 sesiones en el mes de julio. Entonces estaremos también muy pendientes de los comentarios que tengan también a través del mensaje por chat en este momento, pero ahora ya tenemos, también nosotros contamos con la información de su correo electrónico para enviarles información y compartir con ustedes algún comentario o alguna sugerencia que ustedes quieran plantear. Entonces yo creo que en este momento... No sé si, perdón, yo sugiero, ¿verdad? Sugiero que si el maestro José Luis nos pudiera compartir su correo electrónico, quien tenga alguna duda antes de la siguiente sesión se la pueda plantear para que la considere en su exposición. Sí, me parece muy bien. Es buena idea. Sí, porque se trata de eso se trata, ¿no? Aquí estamos para aprender, para mejorar y para aprovechar esta interdisciplina o multidisciplina, como quiera llamarse, esta participación tan valiosa del maestro José Luis, ¿no? Entonces, no sé, maestro José Luis, si pudiera usted escribir su correo en el chat. Sí, cómo no. Gracias. No se preocupen, que esta cuestión para mí es cotidiana. ¿Cuál, maestro? La de la regurgitación. Ah, perdón. Sí, es que me ausento un momento, pero aquí estamos, ¿eh? Sí, maestro. Gracias. Aquí va la dirección. Muy bien. Muy bien, ahí está. Ahí estamos muy pendientes de todos los comentarios que nos puedan hacer. Gracias. Y totalmente a la orden, ¿no? Bien, dale, gracias. Perdón, ¿Sí? hay una pregunta todavía en el chat que es operativa. La licenciada Carolina Aguilar dice si puede incorporarse otros docentes el otro jueves. Por supuesto, se pueden incorporar, sí, maestra. Adelante. Adelante, pueden incorporarse. Bienvenidos sean al taller. ¿Puedo comentar algo final? Por favor. Sí, bueno, para empezar a reiterar el agradecimiento al profesor Colorado pues, por compartir sus conocimientos y comentarle que muchos docentes presentes de la Escuela de Diseño Gráfico y de la Escuela de Arquitectura pues están muy interesados y por eso comentaba al inicio que a veces es este tipo de investigación que se hace en el aula. Entonces estas experiencias docentes ver cómo pueden irse sistematizando y pues derivando en investigaciones y mejor si son apoyadas, por ejemplo, en las herramientas estadísticas. Entonces, pues reiterar este agradecimiento a usted por compartir su experiencia. Sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder compartir precisamente, ¿no? Y esperamos podamos hacer todavía algunas cosas más, ¿no? Podemos hacer, a mí me interesa mucho la parte de la colaboración, entonces, pues yo espero que tengamos algunas propuestas para poder aplicar la estadística desde el principio, ¿no? Con mucho gusto y con mucha satisfacción de mi parte, mi agradecimiento para todos ustedes por la paciencia y disculpen nuevamente las interrupciones indeseadas. No, a usted, maestro, quedamos nosotras muy agradecidas por el
el conocimiento que en esta mañana usted nos ha proporcionado. También agradecer a cada uno de los participantes porque sabemos que de la Universidad de San Carlos, tanto de las distintas unidades académicas han estado aquí. Agradecerles por el interés mostrado porque creo yo que la investigación es la columna vertebral de la universidad, porque produce conocimiento e implementa nuevos cambios. Eso es muy importante. La investigación es eso, es un mundo que nos recrea, es un mundo que nos da información. Entonces, agradecerles a cada uno nuevamente, a los profesores también participantes de México, que siempre hemos estado vinculados y estrechando los lazos cada día más, y esperamos hacer más productos académicos con ustedes, que creo yo que han sido muy receptivos con nosotros, y pues es eso, ¿verdad? Seguir siempre estrechando los lazos para el fin que es la educación. Muy bien, muchas gracias. Entonces les agradecemos y esperamos contar con su participación y asistencia el próximo jueves, por favor. Como ya les decía, en los horarios establecidos para continuar con este taller. Muchísimas gracias. Que todos tengan un buen descanso. Hasta luego. Muchas Abrazos gracias a desde todos. México. Muy Feliz buenas día. tardes. Vamos a saludarnos. Feliz tarde. Gracias. Dios, gusto en verlos. Igualmente.